buenas tardes. Nos encontramos en la Universidad Tecnológica de Pereira. Este video tiene el objetivo de hacer un sondeo sobre qué tanto conocen los estudiantes, profesores y demás personas en la universidad sobre la historia de Colombia. Para lo cual hemos formulado unas preguntas con respuestas muy puntuales y al final del video daremos como una conclusión o una reflexión sobre las respuestas de estas personas. Primera pregunta, ¿cree usted que el Estado es el responsable del surgimiento de grupos armados? No. ¿Por qué? Porque yo considero que esto hace parte de más bien un surgimiento social, porque a medida que la sociedad pues va decayendo y se presenta como cierto tipo de inconformidades, de aquí es de donde surgen este tipo de grupos. Creo que el Estado es responsable del surgimiento de grupos armados porque sus políticas de seguridad no han sido acordes y los procesos de justicia no han sido satisfechos, por lo que la gente tiene resentimientos y busca justicia por sus propias manos. Sí, yo considero que el Estado es responsable debido a que en un principio los grupos armados se formaron con la idea, con la manifestación de que no querían estar, de que no estaban, acuerdo a lo que sucedía políticamente, es decir, ellos querían tener una participación política, pero al no tener ese derecho o esa acción, lo que hicieron fue formar estos grupos al margen de la ley, que en un principio tenía como esa función, pero luego ya se metió todo lo del conflicto armado y se fue tergiversando lo que en un inicio se había como planteado. Sí, creo que el Estado es responsable porque por falta de oportunidades, la gente busca esas formas de conseguir algunos recursos o de pelear contra las cosas que no están de acuerdo con el Estado. Sí, pienso que son responsables debido a los altos índices de corrupción, ya que esto es lo que fomenta la creación de estos grupos. Sí, es responsable, o en su gran mayoría es responsable, porque digamos que el Estado en muchas partes o territorios del país no garantiza lo que es la educación y la salud, no garantiza nada. Entonces yo creo que la gente alza su voz uniéndose a estos grupos armados para pedir que los escuchen. O sea, no me imagino yo que pensará uno hoy en día que los grupos armados hoy en día pues que se han desviado mucho del punto de vista del pensamiento ideológico de ellos, pero yo creo que se origina es por esa causa de que el Estado nunca les ha apoyado en nada. Segunda pregunta, definan una palabra, ¿cómo se siente respecto a los acuerdos de paz firmados en La Habana 2016? ¿Satisfecho, insatisfecho, indiferente? Me siento insatisfecho porque aunque se hayan firmado este tipo de acuerdos, no se nota pues un cambio muy significativo, entonces pues la verdad se le dio mucha importancia a este tipo de asuntos para a la final no tener como una gran repercusión. Me encuentro satisfecho con los acuerdos firmados en La Habana porque fue un pacto entre ambas partes y fue revisado por comisiones de derechos humanos internacionales. Considero que frente a esta pregunta mi posición es indiferente debido a que considero que la divulgación de la información en cuanto a lo que sucede actualmente frente a los acuerdos no ha llegado a mi alcance o no he sido consciente de tenerla muy en cuenta. Aparte de esto, considero que el acuerdo se firmó bajo unas normas o cosas que sucedían que no eran las correctas debido a que la votación del plebiscito en ese entonces dio a favor del no y se firmó de una forma incoherente, en mi opinión. Me encuentro satisfecho porque gracias a esos acuerdos en la finca nos dejaron de cobrar vacunas. Satisfecho porque las estadísticas muestran que la cantidad de homicidios realizados por los grupos armados ha disminuido durante los acuerdos de paz. Hoy en día yo pensaría que, por el lado yo pienso que satisfecho porque se pudo lograr algo, se pudo firmar este acuerdo y yo creo que eso fue un paso muy importante para nosotros como sociedad.
pero insatisfecho también en el sentido de que hoy en día ya el partido político que digamos que tiene más fuerza hoy en día quiere que todo esto caiga. Y pues nosotros como ciudadanos no estamos haciendo mucho para apoyar este proceso. ¿Ha sido usted víctima directa o indirecta del conflicto armado? Directamente no he sido víctima del conflicto armado, pero indirectamente sí, debido a que mi padre y mi madre son policías y pues tuvieron un altercado pues muy grave hace ya muchos años, entonces pues a mí directamente no. No he sido víctima ni directa ni indirecta del conflicto armado. Bueno, frente a esta pregunta, sí, indirectamente debido a que mis abuelitos, mi abuela por parte materna, hace muchos años fue desplazada por parte de la violencia. Ellos tenían una finca y allí llegaron pues a amenazarlos con armas, a intimidarlos y tuvieron que dejar este lugar y salir hacia Risaralda. Sí he sido víctima, puesto que yo soy del Caquetá y en esa zona, como muchos saben, es que es muy, hubo mucha guerrilla, nos cobraban vacunas, en una época hubieron paros, no se nos quedaba la leche, la carne y muchos productos dejamos de venderlos por culpa de la guerrilla. He sido víctima de forma indirecta con mis familiares. Pues en la historia de mi familia yo pensaría que hemos sido como víctimas indirectas porque mis abuelos maternos, ellos eran dueños de unas fincas grandes y unas casas muy bonitas en Finlandia. Pero cuando empieza todo ese movimiento de los grupos armados, toda esta guerra, mis abuelos fueron... ¿cómo es que se dice? Que los sacan de la tierra. Desplazados. De las anteriores entrevistas se puede tomar en cuenta de que la mayoría de los estudiantes tienen una posición argumentativa muy clara. Esto se da frente a que el 100% de los encuestados dieron su opinión, volviendo este análisis más exhaustivo, pues las respuestas y el análisis se vuelven muy subjetivos. Bueno, respecto a la segunda pregunta acerca de cuál es la opinión del proceso de paz liderado en La Habana, se puede decir de que es un reflejo de lo que sucede en la sociedad colombiana, en donde hay distintos matices. Algunos, por ejemplo, no pueden estar de acuerdo en la manera ilegítima para algunos en la que se procedió a establecer los acuerdos de paz después del plebiscito, que fue una votación a nivel nacional y en el cual no se respetó la elección del electorado. Otros se puede decir de que hay algunos puntos en los que no están satisfechos completamente, pero sin embargo el acuerdo cumple con ciertos estándares de satisfacción. Entonces hay opiniones muy divididas en este asunto. Respecto a la última pregunta, podemos ver que el 50% dice haber sido víctima directa del conflicto interno, y esto se puede ver a que la Universidad Tecnológica de Pereira acoge muchos estudiantes de diferentes regiones, pero también hay muchas personas que han sido o hemos sido víctimas indirectas del conflicto interno, bien sea por parte de nuestros familiares. Entonces yo pienso que es un fenómeno que no es ajeno a ninguno de nosotros. Bueno, respecto a la primera pregunta, que era que ¿cree usted que el Estado es el responsable de los sufrimientos armados? La mayoría de los encuestados respondieron que sí, pero como podemos notar, estas respuestas tienen pequeñas falencias, como cosas que sí, que no. Entonces podemos concluir que aunque la mayoría respondió que sí, algunas personas desconocen o no tienen como claro lo que pasó en realidad.